La Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, que los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos. También el apóstol Pedro dice, primera de Pedro, capítulo 4, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este nombre. Quiero leer en este estudio varios textos que el nuevo cristiano, la persona que acaba de obedecer al Evangelio y ahora es cristiano, vamos leyendo varios textos para entender qué significa ser llamado cristiano. Ahora que soy cristiano, ¿qué he recibido? Bueno, vamos comenzando al principio. En Marcos 16, 15 y 16, Jesucristo les dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, 21, dice que el bautismo salva, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El día de Pentecostés, cuando el Evangelio fue predicado por primera vez, 3,000 personas tomaron la decisión de obedecer al Evangelio. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y en Hechos 2, el apóstol Pedro dice, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra lavar se usa en conexión con la obediencia al Evangelio. En Hechos capítulo 22, 16, Ananías, un discípulo que está instruyendo a Saulo de Tarso, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Una vez estaba discutiendo esto con un pastor de una denominación y él dijo, el bautismo es nada más lavar, así como si uno pudiera derramar agua sobre uno o rociar agua sobre uno. No, la palabra misma, la palabra bautizo, la palabra misma, significa sumergir. Pero, desde luego, con eso uno está lavando. Y como dice la Biblia, pues está lavando los pecados, está quitando
El punto que estoy haciendo es que ahora que es cristiano, es limpieza, ya tiene limpieza del pecado. Efesios 5, 25, 26, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese lavamiento es el bautismo, es inmersión o ser sumergido en agua. Ahora, ya leímos en Hechos 2, 38 del don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro no está prometiendo que todos los que aceptarían el Evangelio aquel día, que ellos iban a recibir los dones del Espíritu Santo para hacer milagros. No. El don del Espíritu Santo significa todo es la comunión con el Espíritu Santo, y uno recibe los beneficios espirituales, bendiciones del Espíritu Santo. A eso se refiere. Por ejemplo, Efesios 1, 13, 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces uno recibe esta preciosa promesa, el don del Espíritu Santo, los beneficios y bendiciones que son derramados por el Espíritu Santo. Ahora el cristiano, ahora que uno es cristiano, tiene libertad del pecado, el pecado de la vida pasada. Él se arrepintió, se apartó, murió a esos pecados y recibió el perdón de pecados cuando fue bautizado para perdón de pecados. Y entonces, como Jesús dice en Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado, libres del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y en este mismo capítulo, Romanos 6, los versículos del 3 al 5, él escribe lo que hace uno para obedecer al Señor, obedecer al Evangelio. Uno teniendo fe, ahora se arrepiente, y eso es como muerte. Uno se separa del pecado, está muerto al pecado, y entonces es sepultado en el agua del bautismo y resucita para andar en vida nueva. A eso Pablo se refiere en Romanos 6, 17 y 18. Ahora, gozo es una característica muy, pero muy importante del cristiano. Hechos 2, 41, 46. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y día tras día comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría, con gozo, pues desde luego ya son cristianos.
ya no son hijos del diablo, son hijos de Dios y son seguidores de Jesucristo. Entonces esto produce mucho gozo. Hechos 8, 38, 39 mandó parar el carro. Este es el evangelista Felipe, y él está enseñando a un etíope en su carro, y dice que cuando él preguntó, él dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, pues si crees bien puedes. Entonces, dice Hechos 8, 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y amigos, este texto bien define, bien explica lo que es el bautismo. Descendieron al agua y subieron del agua. Eso suena como rociar agua, derramar agua. No, los que enseñan que el bautismo tiene modos, que puede ser rociar o derramar o sumergir, hacen burla del bautismo, hacen burla del evangelio, hacen burla de la muerte y resurrección de Cristo, porque en el bautismo estamos identificados con su muerte, sepultura y resurrección, como dice Romanos 6, del 3 al 5. Ahora, el cristiano ahora ha llegado a ser miembro del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, como añadidos a la iglesia, bautizados en un cuerpo, la misma cosa. La misma cosa. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ha llegado a ser ciudadano del reino de Cristo. Juan 3, 5, respondió Jesús hablando con Nicodemo, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero Colosenses 1:13 dice claramente que nosotros, al obedecer al Evangelio, somos trasladados al reino de Cristo. Ya hemos salido del reino de tinieblas y ahora estamos en el reino de Cristo. Ahora estamos en la familia de Dios. El cristiano es hijo en la familia de Dios. Juan 3:3 respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Gálatas 3, 26, 27 es un buen comentario. El apóstol Pablo hablando sobre el mismo tema, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, el cristiano es como oveja en el rebaño de Cristo. Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y dice Hechos 2, 47, que los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia. Entonces, otra característica
de la iglesia, como estamos mencionando aquí, el cuerpo de Cristo y el reino de Cristo y familia de Dios, y también somos el rebaño de Cristo. Y el cristiano es como oveja en el rebaño de Cristo. Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También el cristiano es soldado en el ejército del Señor. Dice en 2 Timoteo 2, 3 y 4, tú pues, dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En Efesios 6 tenemos varios versículos describiendo la armadura del soldado cristiano. Un texto muy interesante. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. También el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:5, vosotros también, él está hablando a los cristianos, a la iglesia, y dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como un templo, ¿verdad? Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Bajo la ley de Moisés tenían el templo de Salomón, el templo de Herodes, y ofrecían sacrificios de animales. Ahora tenemos el templo, pero los cristianos somos piedras vivas, ¿verdad? El templo de Cristo, para ofrecer sacrificios espirituales. Por ejemplo, la Biblia habla de los himnos, ¿verdad? Como sacrificio aceptable. Bueno, y muchos textos que hablan de los actos de culto y los actos de servicio como sacrificios. Dice Pablo, presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Otra cosa muy bonita, en Romanos 7, la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, hermanos, habéis muerto a la ley de Moisés, eran hermanos judíos, y habían muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, porque en la cruz, Cristo clavó, Colosenses 2:14, Cristo clavó aquella ley a la cruz, así para terminar esa ley y para darnos la perfecta ley de libertad. Ahora también, ¿qué debo hacer? Ahora, yo soy cristiano, ¿qué debo hacer? Bueno, debo andar, como ya leímos en Romanos 6:3, en novedad de vida. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como Cristo el tercer día resucitó, ¿verdad? Vivo otra vez. Así también nosotros. Uno resucita, habiendo muerto al pecado en el arrepentimiento, es sepultado en el agua del bautismo, resucita para andar en novedad de vida.
Ahora, ¿qué debe hacer? Debe desear leche espiritual para crecer. 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Imagínense, hermanos, si los cristianos tuviéramos, ¿verdad?, ese apetito como un recién nacido, desea leche. Bueno, es lo que dice Pedro aquí. Desead, como niños recién nacidos. Ellos quieren la leche así muy seguido. Luego, ¿qué hacemos? El cristiano glorifica, desde luego, glorifica el nombre cristiano. 1 de Pedro 4, 15, 16, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y de esa manera adornar la doctrina de Cristo. El cristiano glorifica a Cristo, ¿verdad? Y adorna la doctrina de Cristo, como la Biblia enseña en tantos textos. Luego, ¿qué debe hacer? Debe continuar firme en la fe. Hechos 2. Así que los últimos versículos de Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Participaron de la cena del Señor cada primer día, Hechos 20, versículo 7, y así los otros actos de culto. Entonces, de esta manera, continuar firme en la fe, Hechos 2, 42. Entonces, edificar el cuerpo. Muchos textos usan la palabra edificar. Como que el cristiano siempre está edificando esta casa de Dios. Efesios 4, 15, 16. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Los miembros se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué texto tan tremendo que habla de la edificación del cuerpo por la actividad de cada miembro, como el cuerpo físico. Cada miembro funciona. Cada miembro funciona para el bienestar del cuerpo. Y luego que ya mencionamos buscar las cosas de arriba. Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, otra vez, como en Romanos 6, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego, ¿qué hace el cristiano? Pues desde luego, él habla con otros del Salvador y la salvación. Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, ¿qué hace el cristiano? No apartarse del camino. Hebreos 2, 1 y 2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hablando de la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está comparando aquí la importancia de que el pueblo de Israel había de guardar celosamente, cumplir toda la ley de Moisés, los mandamientos más pequeños, y los que descuidaban los mandamientos más pequeños estaban así en rebelión contra Dios. Y si fue así, bajo aquella ley, cuánto más nosotros que estamos bajo la perfecta ley de libertad, la ley de Jesucristo. Dice Pablo, primera a los Corintios, él dice en capítulo 9, verso 21, que él está bajo la ley de Cristo. Mucha gente no les gusta hablar de ley, habla de los legalistas y dice que los que confían en sus propias obras. No, estamos confiando en obedecer la palabra de Dios y que la fe haga, que la fe cumpla, que haga las obras designadas para el cristiano. Porque si la descuida, su fe está muerta. Su fe no salva. Entonces aquí tenemos esta pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, por los apóstoles? Ok, resumen. Como hijo, dar obediencia amorosa. Hermanos y amigos, por favor, no sean engañados o decepcionados por los que enseñan la supuesta salvación por la fe sola. No es evangelio, es mentira, es falsa doctrina. De pasta a pasta, de Génesis, Apocalipsis, la Biblia enseña que Dios bendice a los obedientes y Dios castiga severamente a los desobedientes. Y es muy, muy preocupante de que tantos miles y millones que prediquen salvación por la fe sola, imagínense llegando al día de juicio delante de Dios para ser juzgados por sus obras. Como soldado, pelear la buena batalla de la fe. Como obrero, trabajar diligentemente. Como sarmiento, ¿verdad? Jesús habla de: yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, las ramas.
llevar fruto para la gloria de Dios. Como esposa, desde luego mantener pureza y fidelidad. Y como ciudadano, pues, someterse al rey. Claro. Como oveja, seguir al pastor. Tantos textos que describen cómo es la vida, cómo es la conducta del cristiano. Tantas palabras que describen, ¿verdad?, los varios aspectos de la vida y del servicio y de todo aspecto de lo que significa ser cristiano. Muchas gracias por acompañarme en este hermoso estudio. Dios les bendiga.